Eso. Bien. ¿Cómo lo van llevando? Ya terminando de usar todo, ¿no? Este fin es el último, ¿verdad? Sí, sí. Sí. ¿Listo para los finales? Más o menos. Hola, Y más o menos. buenas tardes. ¿Me escucho o no? ¿Se escucha bien? Más o menos. Sí. Buenas tardes, Claudio. Tenía Te problema con escucho el bien. audio. Te escucho ¿Qué perfecto tal? Buenas tardes. y lo puedo ver. Buenísimo, ya arreglé el audio entonces. Y te puedo ver también, así que no hay problema. Lo veo a Juan, lo veo a Claudio, veo a Daniel, Gabriel. Bueno, a Rosario la veía recién y bueno, se ve que sonó el internet. Luz también la veo. Bueno, en realidad no es tan luz, digamos. Voy a prender la luz mejor. El nombre nomás le quedó a Luz. Bien. Bueno, Bueno, me alegro que estén terminando el cursado. Me decían que bien, ¿no? Ya terminaron todo. Están preparándose para los finales, imagino. Sí, bueno, el minuto de silencio que pusieron. No es una tragedia griega. No, lo que pasó es que también nos adelantaron, nos quitaron una semana de cursado de tiempo con los alumnos, nos adelantaron los exámenes, todos los profesores tomando al mismo tiempo, todos los colegios tomando al mismo tiempo exámenes para cerrar más o menos el cuatrimestre, y bueno, eso hizo que estemos tapados en laburo. Por lo menos lo que estamos trabajando. Perdón, ¿vos estás enseñando en Río Negro, decís vos? Vos estás enseñando en Río Negro, Ariel, ¿no? Sí, sí, sí. Y está todo bien, pero la resolución, ¿dónde está que se adelanta que se agrega una semana de más vacaciones? ¿Vos la viste? Buen punto. Recuerden que los calendarios escolares son una resolución. Lo único que modifica una resolución es otra resolución. Por ende, las vacaciones comienzan. Yo no que los quiera desanimar. O sea, creo que sí, que van a dar una semana. Creo. No es esa cosa que cambie porque están muy peleados con la UNTER. No es esa cosa que cambien toda la movida. Es más, se había escuchado que la semana que viene volvían los secundarios a la presencialidad acá en Roca y en definitiva dijeron que no. O sea, ya salió la resolución. Anoche salió En la resolución. Neuquén acaban de largar la presencialidad. En Neuquén sí, anoche también, toda noche, ¿viste? Lo hacen todo el viernes a las 11 de la noche. Sé que se juntan en un café todos ahí, a tomar un cafecito y a decidir el futuro de las generaciones en el ámbito educativo. Así se maneja. Acá en Roca salió anoche, bueno, salió en la provincia, perdón, anoche y manifiesta que Roca no vuelve a la presencialidad en el secundario. Inicial y primario sí. O sea, es más, se tenía el horario hasta las 22, tenemos los cines, los casinos, tenemos todo, menos la escuela secundaria. Vamos bien. Eso hasta el 2 de julio, donde en teoría el último día de clase, porque en la siguiente semana, que es la semana del 5, ¿no? ¿Lo que es? Sí. 5 de julio iniciaría una semana de vacaciones, en realidad no vacaciones, recuerden, receso de invierno, que se agregaría y que se recuperaría en diciembre. El problema es que el calendario, no sé si ustedes se dieron cuenta, el calendario 2021 termina el 19 de diciembre. ¿Sí? O sea, estoy hablando para los que están en clases, o por ahí ustedes, por ahí si algunos están en el sistema educativo, lo van a escuchar nomás. Termina, perdón, el 17 de diciembre termina. O sea que si agregan una semana más, vamos a tener clase hasta el 24 de diciembre. Porque ahí se recuperaría esta tercera semana de receso escolar. ¿Qué tal, Sabrina? ¿Cómo le va? Hola, profe. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Todo bien? O sea, yo cuando vea la resolución, aplaudo. Sí, pero es como dice Gabriel, pero vos me estás hablando de evaluaciones, Gabriel, me estás hablando de. Vos estás en la escuela privada, me dijiste, ¿no? Claro. Sí, más del 95% de conectividad tenemos. Así que para nosotros es una forma de adelantar con las dos burbujas, en realidad. Claro. Yo doy tema nuevo toda la semana. Claro, sí, tal cual. Sí, en la virtualidad la burbuja desaparece, digamos, ¿no? Es decir, para lo que es la gestión pública también. Lo que pasa es que no se conecta a la mitad, el 50%, 40% en algunos casos.
No porque no todos no tengan, ojo, hay una ruptura, no sé si mucho por ahí les interesa esto que estamos hablando, pero la ruptura de la cuestión virtual no solamente por no tener el acceso, sino también por otras cuestiones sociales. Los estudiantes de quinto año que no van a la escuela, muchos están trabajando en este momento, con los padres, con la familia. Es decir, no es que no se conectan porque no quieren, que hay también esos casos, o no se conectan porque no pueden, que también hay esos casos, sino que no se conectan porque están haciendo otra cuestión. Algunos han empezado entrenamiento, algunos hacen escuela de arte, porque la escuela de arte también, vieron que al limitarse los horarios, vieron que en estas últimas semanas, esta semana arranca a las 22, pero la semana pasada era hasta las 20, ¿vieron? Entonces algunas academias que de baile adelantaron los horarios de la siesta y como no van a la escuela, van a la academia de baile. Entonces no hacen los encuentros con el colegio. No, hay toda una cuestión social que está floreciendo también en esto de la virtualidad. No es solamente la falta de recursos, que también existe, obviamente, ¿no? ¿Sí? Sí, no, nosotros desde las 8 de la mañana hasta las 11 están los chicos constantemente en una clase tras otra, como si Claro. fuese la clase común. Cuando hacían burbujas también, o sea, ¿era sincrónico? No. Cuando hacían burbujas, la única limitación era hasta las 11 de la mañana, y un curso por día no iba, para Está poder bien, manejar todo el pero espacio digo, áurico. está bien, pero el profesor tenía clases presencial y a la vez virtual, forma No, sincrónica. manejábamos solamente para entrega de algún trabajo, Ah, para entregar alguna actividad, pero clases virtuales no dábamos durante el claro. cursado presencial, Bueno, digamos. acá los privados, el Nuevo Siglo y el Sur y el Valle, los tres, están haciendo clase. Ese es el sistema híbrido, la clase sincrónica, ¿no? Es decir, con los estudiantes presencial y el estudiante virtual. El profesor da la ventaja que le da una sola clase, profesor. La desventaja que tiene que hacer el trabajo dual, ¿no? Porque no es lo Sí. mismo hacer una actividad con los presenciales que una actividad con los virtuales en la casa. El problema no es la cantidad del trabajo, sino tener el mismo sueldo. Yo, perdona que te mato la ilusión. Lo peor es la inflación que tenemos, más que el mismo Sí, sueldo. y tener el mismo Porque sueldo. a mí, si querés, no me aumenten el sueldo. Yo no tengo problema, pero la inflación que no esté 50 puntos, porque si no, acá ganamos menos. Tremendo. No, terrible, ¿eh? Terrible, terrible. Lo que pasa es que estamos desviados de temas y no. La sociedad está mirando otra película, ¿no? Es decir, mientras miramos cómo se cayó el edificio en Miami o la tragedia de esta nena en San Luis, que ha tomado todos los medios, en esta semana nos informaron que la inflación en mayo fue de 4.3, que llevamos estamos llegando a estamos llegando a los 24 puntos de enero a mayo. De enero a mayo, 24 puntos de inflación, casi 24 puntos de inflación, 23,8, y que mundialmente nos acaban de bajar de categoría. ¿Se enteraron Sí. esa, no? Y Pasamos a Trota ser, dijo, es culpa de Macri. es culpa de Macri, obviamente es culpa de Macri. Son los 16 años de gestión anterior, ¿no? Obviamente. Pasamos a ser de un país de vía de desarrollo emergente a un país de frontera. ¿Saben qué significa un país de frontera? No. ¿Saben ustedes lo que significa esto? No. Ahí de subdesarrollado. No. No se usa más la palabra desarrollado o subdesarrollado. Se llaman Bueno, ¿cómo es? países de frontera. O sea, ¿qué significa? Que todo lo que sea inversiones en el país es de alto riesgo para lo que están invirtiendo y para lo que pueden venir. Y caímos de la calificación internacional de las 3A a 2, y estamos a punto de caer en una A en cualquier momento, porque eso es otra cosa, va por otro lado, que significa de que para prestarnos todo tiene que tener un interés muy alto, muy alto. ¿Sí? Porque si el Estado pide plata, vieron que responde con patrimonio. Entonces, elevan los niveles de interés. ¿Sí? Un ejemplo, si Chile pide plata, supongamos porque necesita plata, porque tiene una emergencia, qué sé yo, o una catástrofe como un terremoto o algo así, un tsunami, Chile pide plata a los organismos internacionales, le están prestando con un 6 o un 8% de interés anual. Si la Argentina pide hoy, a partir de ahora, nos están prestando con un 30 o un 35% de interés anual. Es mucho. Es mucho.
Pero bueno, son los últimos años. Esto también es historia, ¿eh? Y está bueno que ustedes comiencen algún día una clase hablando del contexto actual y de lo que está pasando para que los chicos se puedan distraer un poquito y relajar, ¿no? Como están haciendo ustedes ahora, antes que empecemos la última clase, ¿no? Es una estrategia también que puedan usar. La verdad que es grave lo que está pasando, pero bueno, creo que en algún momento la sociedad se va a dar cuenta. Y lo tercero que salió esta semana es eso, ¿no? Justamente lo que tiene que ver, que quedó muy claro que están están gobernando para una parte de la sociedad, que es la que está relacionada con el voto directo, ¿no? Es decir, ellos saben, digamos, el gobierno actual sabe de que tiene un 30% del padrón, digamos, de los votos necesarios para gobernar, necesita 12 puntos más, y lo está buscando a través del empobrecimiento, a través de las medidas como la ley, por ejemplo, del cupo trans. Fíjense que si ustedes analizan la ley, no sé si alguien la leyó la ley, acaba de salir. Yo leí el proyecto, pero bueno, es lo mismo, no se modificó nada. Lo que hace es discriminar al resto de las personas, ¿no? Es decir, por el hecho de que vos seas trans, tenés un 70% de descuento en los impuestos, tenés, 62%, perdón, no 70%. Está mal la información Igual, O sea, si profe, yo a partir de ahora me considero un trans, porque me puedo autopercibir trans, tengo asegurado un cupo laboral, me tienen que contratar, voy acá al Carrefour y digo, me tienen que contratar, lo dice la ley, me tienen que cumplir, y aparte tengo un 62%. Yo apoyo los colectivos, soy una persona que, por las dudas, para que no crean que estoy hablando de otras miradas, todo lo contrario, apoyo los colectivos porque son derechos, pero el problema es que los derechos no pueden sobrepasar otros derechos, ¿no? Es decir, la ley es salvaje. Salvaje. Serían privilegios ya. ¿Cómo? Privilegios serían. Y claro, es discriminación positiva. Exactamente, discriminación positiva. Como decís vos, si vos lo mirás por otro punto de vista filosófico, es un privilegio. Entonces, más que nada por los impuestos, eso me molestó muchísimo. Es decir, yo tengo que pagar el 100%. O sea, o ponele que me den un porcentaje de descuento si pago en efectivo. Vieron que hay un porcentaje de descuento, ¿no? Si ustedes pagan todo el año, si pagan en efectivo, qué sé yo, con débito directo, ¿no? Hay algunos privilegios también en el pago de los impuestos. Pero nunca 60 puntos, 62%. Entonces, a partir de ahora, mañana me autopercibo trans. Ojo, si los exámenes me ven con alguna peluca y eso, no se asusten. Pero claro, es una cosa de loco. Con todo respeto a los colectivos, soy una persona que me parece a mí, digamos, apoyo a los colectivos, en este caso, cuando no se politizan, ¿no? Y en este caso está politizado totalmente. Pero me parece a mí que está mal la ley, cómo se redactó está mal. Tienen que Igual tener con el porcentaje y el tamaño del Estado, no, estamos cortos, nos vamos a quedar cortos de trans, con el porcentaje que es y el tamaño del Estado. decimos. La cantidad de trabajadores del Estado no da el porcentaje. No, pero no habla solamente del Estado, habla del ámbito privado también, compañero. Por eso te Sí, mencioné el vamos a Carrefour. tener que importar trans. No te creas. No te creas. No, creo que tendría que haber sido analizado con más profundidad. A mí esas cosas me hacen mucho ruido, porque está aprobada por el Congreso, los representantes del pueblo, ¿no? Es decir, esa es la gran crisis que están diciendo muchos, ¿no? Ya que estamos hablando de historia y de introducción a la historia. Este es el problema que estamos viendo que hay, digamos, no muchos, perdón, corrijo. Algunos intelectuales están mencionando que la crisis que tenemos con los políticos no es la cuestión de casta y eso que también puede ser, sino una cuestión de representatividad. Porque estamos hablando de que estos señores están aprobando leyes y no sé dónde está la representación, ¿no? Es decir, porque es un ámbito peligroso, ¿no? Es decir, para los que sabemos historia, es un ámbito peligroso. Cuando los alemanes se sintieron mal y ofendidos, vapuleados, después de la Primera Guerra Mundial, democráticamente eligieron a una persona que lo representara, que aprobó un montón de leyes por el Congreso también, ¿eh? ¿Sí? Después les cuento que terminó siendo Hitler. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Cuando hay problemas de representatividad aparecen los mesías y los mesías o nos salvan o nos hunden al infierno, ¿eh? Estamos en un momento muy crítico, les podría decir. Ha llegado
quizá estábamos de antes y vino la pandemia y lo apuró un poquito, ¿no? Porque todo el mundo dice, pero Fernández, pobre Fernández, tuvo un año. Sí, bueno, pero es cierto, la pandemia afectó mucho, ¿no? Pero bueno, lo que está pasando no gusta. Bien, introducción a la historia. En el recorrido que hicimos, o que hemos ido haciendo de la unidad, hemos visto algunas cuestiones que son básicas, que son elementales, que pudimos, digamos, de alguna manera ir trabajando, ¿no? Con algunos autores que empiezan a mencionar cómo es qué es la historia, cómo se procesa. Hicimos una pequeña introducción a dos historiadores de la Escuela de Anales que manifiestan, que trabajan la historia social, ¿no? Marc Bloch y Fernand Braudel, ¿no? Es decir, y después también había el tema de un autor como Julio Arostegui que trabajaba la investigación histórica, que habla sobre el método, el proceso metodológico, el tema de las fuentes, algo que es muy importante, porque cuando ustedes arranquen historia van a arrancar así, ¿no? Intentando convencer a los estudiantes de que la historia es una ciencia, por ende es un proceso serio, es un proceso de investigación razonable, ¿no? Y es así, ¿no? Más adelante, cuando vean que hay varias corrientes epistemológicas y cuando vean que hay varios propósitos en las investigaciones históricas, van a ver de que esta ciencia, que es muy seria, también es un proceso que va llevando diferentes, digamos, lineamientos ideológicos, ¿no? Y van a ir viendo de que la historia, como por ahí se ha escuchado en algunos verbos, la cuentan los ganadores, o se cuenta con un propósito, ¿no? Es decir, hay algunas referencias que hacen eso al campo de la investigación, ¿no? Es decir, cuando yo quiero saber algo del pasado, la pregunta es ¿por qué? ¿Para qué? Es decir, ¿qué objetivo tiene que cumplir? ¿Cómo lo voy a contar? ¿No? Y lo más importante es cuándo. Los historiadores, digo lo importante porque está en un texto, ¿no? Los famosos tiempos de la historia, ¿no? El periodo corto, el largo. Y especialmente el corto, cuando hablamos de historia reciente, es muy complicado, muy complicado. Por eso ustedes van a ver que cuando pasan hechos, sucesos, digamos, más en esta etapa, ¿no? En este siglo XXI y parte final del siglo XX, van a ver que todavía no hay investigaciones de historiadores de determinado tipo de grosor o determinado tipo de espíritu científico, porque los historiadores siempre se van tomando tiempos como para poder trabajar o por poder reconstruir algunos hechos. Les doy un ejemplo, caso Malvinas, el conflicto de esta guerra o este conflicto bélico que se desarrolló en el Atlántico Sur, ¿no? Entre teóricamente dos países, pero ya todos sabemos y nos han enseñado o hemos podido leer de los veteranos de Malvinas y algunos analistas y politólogos que fue un enfrentamiento entre un país de América del Sur y todo un organismo de países como la OTAN, ¿no? Es decir, justamente por un conflicto bélico que dio inicio a un reclamo, en teoría justo, por la ocupación de ingleses en las islas del Atlántico Sur, que en teoría, digo siempre en teoría, pero bueno, en teoría son procedentes del país que inició el conflicto, que en este caso Argentina. Dice, ¿por qué no hay todavía una cuestión histórica de fondo que analice? Y porque todavía hay fuentes que no han salido a la luz. Ese es un punto. Y el otro punto es que los historiadores que tenemos hoy, en estos momentos, son más historiadores de corrientes revisionistas y corrientes críticas que de corrientes de calibre científico. Es decir, ¿qué son los historiadores? Después lo van a ver a esto, pero para que ustedes tengan una idea, son, por ejemplo, los positivistas, los materialistas, ¿no? Así, los marxistas, los de la famosa nueva escuela histórica argentina. Entonces, todo lo que vemos hoy como historiadores son más revisionistas, es decir, van a salir a revisar una historia ya estructurada, una historia armada, y si hoy lo salen a hacer, lo van a hacer, van a ver que muchos que han escrito historias sobre los últimos hechos no son historiadores,
son sociólogos, politólogos, periodistas, muchos, y que en definitiva el rigor histórico comienza a declinarse más a ideas políticas que a cuestiones o a corrientes epistemológicas. Es muy probable que cuando ustedes estén en el aula y en los próximos 10, 15 años, veamos una nueva corriente histórica. Para mí ahí se han desarrollado dos corrientes históricas nuevas, que eso después lo van a ver cuando más adelante, lo van a ver seguramente en otro espacio curricular, pero está bueno para poder hablarlo de introducción a la historia, porque hoy por hoy se están desarrollando dos corrientes nuevas, una es propia del continente, las dos propias del continente, ¿no? Así, las dos propias de América, ¿no? De América del Sur especialmente. Una es una que viene para mí, y para Susana Bandieri, interrelacionada con la microhistoria, algo que ustedes han leído o están leyendo, y ahora vamos a ver un pequeño video de una entrevista que se le hizo al italiano, a Carlo Gisburg, que es la historia regional, ¿no? Susana Bandieri es una abanderada, es una mujer que, bueno, está con nosotros, en la Universidad del Comahue, la Universidad de La Plata, investigadora del CONICET, y ha desarrollado como una... ella entre lo macro y lo micro, ella no lo llama microhistoria, y con mucha razón, porque ahora vamos a ver que la microhistoria vamos a escuchar, van a conocer y van a escuchar a Carlo Gisburg en persona, no porque la vamos a entrevistar, sino porque dejó grabado una entrevista. Estaría bueno llamarlo a Gisburg. Entre lo micro y lo macro, dice Bandieri, hay un espacio que se puede definir como historia regional, ¿no? Que no es microhistoria, pero es muy parecido, y ella lo hizo en la Patagonia. Y ustedes van a decir, pero hay otros trabajos de la Patagonia, Osvaldo Bayer, Pacho O'Donnell, Alperín Dongui, Félix Luna, Jorge Balmaceda, historiadores que han trabajado, y algunos que no son historiadores, pero que han producido historia acá mismo de Roca, ¿no? La ciudad de General Roca. Se me fue el nombre. Ya va a venir. Pero lo más importante es que ella tomó algunos atributos de la microhistoria para poder desarrollar justamente esta cuestión de contar hechos del pasado con otra mirada, ¿no? Esa es una corriente que ustedes van a ver seguramente cuando estén en la escuela en los próximos 10 años, porque es re importante rescatar esto de las historias regionales. Ya van a ver que si ustedes quieren, por ejemplo, de Neuquén o de Río Negro, buscar historias regionales, se complica el tema, se complica porque hay muy poco, y muchas de las historias regionales, por ejemplo, nosotros tenemos un hecho acá justamente en Roca, ¿no? Es decir, en la ciudad de General Roca, como es el Rocazo, que no tiene una producción local, ¿no? Es decir, la producción han sido contemporánea, así de gente, de historiadores de afuera o investigadores de afuera. Estamos hablando de que del 70, estamos hablando de 48, 49 años, y la verdad que deja mucho que pensar, ¿no? Es decir, ningún historiador local o ningún investigador local que le pueda dar, ¿no es cierto?, una finalidad, una estructura a esa historia científica, la haya podido reconstruir, porque todavía están quedando algunos protagonistas del Rocazo. Digo todavía porque ya son gente muy mayor, y la cuestión natural, la cuestión de la genética natural pasa factura, ¿no? Es decir, es lo mismo que Malvinas, es decir, todavía tenemos los excombatientes, algunos, ¿no? Es decir, todavía tenemos a militares que han participado en el proceso, digamos, del conflicto, y eso es historia viva, ¿no? Entonces, es una muy buena oportunidad de producir producir conocimiento a través de esos hechos. Pero bueno, por ahí el CONICET se ha dedicado a investigar otras áreas y no estas, así que bueno, en la historia, todavía en Argentina tenemos un capítulo pendiente con respecto a la historia regional. Historia regional porque hay mucha riqueza, es decir, ahora nos estamos enterando en este año 2021, nos enteramos de que hubo un conflicto bélico en el continente, ¿no? Que no lo teníamos claro, un enfrentamiento entre ingleses y argentinos en Santa Cruz, ¿no? Es decir, muy cerca de Río Gallegos, que está oculto, digamos, ¿no? Y así va a pasar con varios hechos históricos más, cuando los ingleses dentro de 20 años, faltan me parece, un poquito más, desclasifiquen muchos archivos que ellos tienen y que lo
lo conservan por un hecho político, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con la historia. Y la otra escuela que va a surgir, que está muy, digamos, con fuerza, con bastante producción, se está empezando a trabajar, es la escuela digamos, que nació en Brasil, que surgió en Brasil, con Boaventura de Sousa Santos, que son las epistemologías del sur, y que es la explicación de muchos hechos con la mirada, digamos, del pueblo colonizado, por decir una manera, o descolonizado, pero con una mirada nuestra, no tan eurocentrista ni tan europea, ni siquiera de América del Norte. Entonces, se llaman las nuevas epistemologías del sur, o la epistemología del sur, porque habla no solamente de América del Sur, sino también de África, ¿no? Y toda la región de Oceanía, ¿no? Es decir, del hemisferio sur, ¿no? Que tenemos como coincidencia, y más ahora que nunca, que nos parecemos a Zimbabue o al Congo, no sé a quién nos parecemos en Argentina, pero bueno, tenemos muchos parecidos con el continente africano, ¿no? El continente América del Sur y el continente africano. Bien, más que nada por la cuestión colonizadora, la cuestión de expropiación de los recursos, ¿no? ¿Sí? A eso apuntaba. Así que, a modo de introducción, me parecía bueno tener algunas ideas que a ustedes les puedan servir con otra mirada. Voy a compartirles esto. Esto quizás por ahí lo vieron, ya lo trabajaron. No sé si ya lo desarrollaron o no, pero a ver si lo puedo agrandar o no. Ahí está. Las frases que marcan a la historia de diferentes perspectivas. No sé si están viendo la presentación. ¿La pueden ver o no? Sí, sí se ve. Sí, sí. Ah, perfecto. Algunas frases son buenísimas, son muy conocidas y que ya nacen de Grecia o de Roma, ¿no? Esta es la que más me encanta, ¿no? Cuestionada si es realmente que la dijo Cicerón, pero bueno, hasta donde sabemos, nadie puede desmentirlo con fuentes, así que capaz que lo dijo Cicerón. Era un gran estadista, Cicerón, así que era una persona muy instruida. Pero bueno, me encanta también la de Tucídides, que habla sobre el tema de volver a empezar, ¿no? La historia es muy interesante, volver a empezar, o en el caso de Cicerón, testigo de todos los tiempos, ¿no? Es decir, está buena. Algunas miradas, con algunos personajes que ustedes ya conocen, ¿no? Este hombre me encanta, ¿no? Noam Chomsky me encanta, estamos esperando que produzca la respuesta al libro de Vargas Llosa. Creo que Vargas Llosa hizo un libro hace muy poquito, hace 2 años, 2018, ¿sí? 3 años, que se llama La crisis del populismo, ¿no? Vargas Llosa es un crítico del populismo, un crítico de eso que se está gestando como populismo, que se intenta llamar como populismo, ¿no? Los gobiernos de América del Sur, principalmente de la época de Chávez en adelante. Ahí está con Lula da Silva, con Néstor Kirchner, ¿no? Es decir, toda una cuestión de varios países, no estamos involucrados en Argentina. Bueno, yo estoy esperando que Noam Chomsky responda al libro de Vargas Llosa, ojalá que así sea, pero bueno, con esta mirada del populismo. Pero bueno, algunos protagonistas de la historia, como Churchill, ¿no? Que creo que por ahí tiene razón, con eso que la historia la escriben los ganadores. Y supongo, dice, ¿no? Porque bueno, justamente los primeros historiadores, aparte de la corriente alemana, de von Ranke y de Comte, aparece la escuela positivista después, ¿no? Entonces, realmente los positivistas claramente cuentan la historia con una mirada para justificar el Estado o justificar las acciones del Estado, ¿no? Moderno especialmente. Los guardianes de la historia, en esto de Noam Chomsky, los historiadores, ¿no? Y las clases educadas, me encanta eso, ¿no? Por el hecho de poder cuestionar, poder preguntarnos si realmente lo que sabemos es lo que sabemos, ¿sí? Así que la manera de conformar nuestra visión del pasado, de manera que sostenga los intereses del poder presente, terrible Noam Chomsky. Así que me parece muy bueno. Y Mencken, con... el historiador es un novelista fracasado. Qué duro, Mencken. La verdad que ahí es un novelista fracasado. Bueno, Gandhi, otro ya más contemporáneo, ¿no? Con frases que ustedes seguramente la han escuchado, las han visto en algún momento.
La historia es el mejor maestro con discípulos distraídos. Qué grande, Gandhi. Bueno, y estos dos seguramente los conocen, porque si llegan a decir que no, se arma un quilombo. Mark Bloch, ¿no? Un buen historiador, es como el gigante del cuento de hadas. Él sabe que donde quiere que atrapa el olor de la carne humana se encuentra su presa. Genio, Mark Bloch. A mí me encanta. Y Joseph Fontana, que seguramente han leído bastante, es un investigador, un arma cargada de futuro. Es impresionante estos muchachos. Después está Quino también, pero bueno, eso ya para el recreo. Esto les va a pasar en la escuela, ¿no? Cuando le pregunten para qué queremos saber historia. Ahí se les va a complicar cuando los estudiantes le digan, ¿para qué me va a enseñar historia? No queremos saber de historia. No queremos saber del pasado. Bueno, vamos a ver. Yo se los dejé, no sé si lo pudieron ver. Es un video muy conocido, pero está bueno poder escucharlo nuevamente para ustedes que están introduciendo en la historia. Vamos a escuchar a Felipe Piña en su... Seguramente Gabriel lo escuchó 10, 20 veces, pero bueno, Gabriel, te vas a tener que bancar. Para tus jóvenes compañeros. Compañero Pigna. Vamos a escuchar a Felipe Piña, sí. Y vamos a ponerle... ¿Están escuchando ahí, no? Buenas tardes, muchas gracias a todos. Sí, sí. Se escucha. Bueno, ¿para qué sirve la historia? Es una pregunta bastante frecuente, por lo menos a mí me la hacen muy frecuentemente. Y tiene su lógica la pregunta, ¿no? Porque la verdad que nos han enseñado la historia de una manera bastante particular, por lo menos a mi generación y a muchos de los que estamos acá, una historia completamente ajena, que no tenía que ver con nosotros, una historia de otros, de seres perfectos, que incluso se nos decía que era una historia ejemplar. Y lo que pasa es que es muy difícil imitar o tomar como ejemplo a los perfectos, ¿no? Y esto habla de una desigualdad inicial. En realidad, había que imitar a gente a la que nunca se podía alcanzar. Me pasó hace poco dando una charla en un colegio público, una escuela muy pobre de La Matanza, donde hablábamos de San Martín, una charla que daba con los chicos, y en el momento de las preguntas uno me dice... Claro, a mí me encantaría ser como San Martín, pero tengo que cruzar los Andes. Medio complicado, me dice, ¿no? Y otro le contesta, chicos de 8 años más o menos, le contesta, no, mira, con que seas honesto, con que no robes, no mientas, por ahí podés ser como San Martín, ¿no? Y el pibe había entendido el concepto de ejemplaridad, que no tiene que ver con la emulación, sino con tomar aquellas virtudes que todos podemos asumir. Es decir, todos los que estamos acá, arriba, abajo, afuera, podemos ser sanmartinianos si queremos, claro, si queremos, ¿no? Podemos empezar ahora, como dicen los programas de Llame Ya. Si quiere puede ser un sanmartiniano en este mismo momento, ¿no? Puede asumir su honestidad, su responsabilidad, su empatía, una palabra que le gustaba mucho al general San Martín, que se ponía siempre en lugar del otro, ¿no? Esto quiere decir la empatía. Y creo que entonces esta genialidad no era absolutamente inocente, era una genialidad que tenía que ver con una forma de enseñarnos la historia, ¿no? Es decir, iba planteando a personajes recortados. Por ejemplo, Sarmiento era el padre del aula, el otro era el padre de la patria, teníamos padres, pocas madres, muy pocas madres. A pesar de que tenemos una hermosa madre de la patria, que es María Remedios del Valle, una negra liberta que acompañó a Belgrano en sus campañas y que fue llamada así, la madre de la patria, incluso reconocida por el Parlamento en 1827, pero claro, cuando se escribe la historia blanca, en torno a la década del 80, la negra Remedios sale expulsada de la historia y no tenemos más madre de la patria, ¿no? Por su condición de afroargentina, la corrieron de la historia. Esta historia que evidentemente fue siendo falsificada, y en el caso de San Martín decíamos, esta cuestión del recorte de su actividad a lo estrictamente militar tiene por detrás el fomentar y cultivar la idea del militar profesional, es decir, aquel militar que se dedica a su tarea específica y que no se contamina con la gente, con la política, con la sociedad, y así se va creando esta fantasía terrible que costó tanta sangre en la historia argentina, que es la de los militares como la reserva moral de la nación, que están por encima de todos los ciudadanos, y que fue la base de los golpes de Estado del siglo XX. Fíjense los peligros de cierta mala educación que fuimos recibiendo desde pequeños, ¿no es cierto?
Hay así cosas que a uno le llama la atención. En estos días celebramos el Día de la Tradición, que vale la pena recordar que es el día que honra la memoria de ese gran patriota que fue José Hernández, el autor del Martín Fierro. Sin embargo, fue transfigurándose esta cuestión de aquel gaucho rebelde que fue Martín Fierro, que se negaba a obedecer ciegamente a la autoridad, que se iba con los indios, que cuestionaba el poder de su tiempo, y se fue transformando luego en un gaucho bueno, a partir de 1910, más o menos, frente a la amenaza inmigratoria. Cuando venían los inmigrantes, se fue creando la figura de un gaucho bueno que terminó siendo Don Segundo Sombra. Su nombre lo indica perfectamente, es Segundo y es sombra, ¿no? Segundo de su patrón y la sombra de su patrón, es decir, es el gaucho obediente frente al gaucho rebelde, y al día de hoy, el Día de la Tradición, se celebra fundamentalmente en San Antonio de Areco, que es la patria de Huiraldes, y ha sido corrido completamente José Hernández de esta cuestión por su actuación política incorrecta, seguramente, ¿no? Es decir, vamos viendo cómo la historia nos las van contando de una manera distorsionada, nos van apartando, nos van alejando, nos van convenciendo que es una historia. Nos pasa como cuando llegamos a una reunión y están hablando de una película que no vimos o un libro que no leímos, nos sentimos por fuera de eso. Esa ajenidad era confirmada permanentemente en aquellos libros de texto que leíamos, los Astolfi, los Ibáñez, algunos me van a entender, otros son muy jóvenes, por suerte, esos libros de texto tremendo que teníamos que leer en aquel momento, ¿no? La historia en realidad es otra cosa, la historia tiene que ver con nosotros, es como el espejo retrovisor de un auto, ¿no? Para poder avanzar hay que mirar hacia atrás, qué peligros tenemos detrás, qué pasa por detrás, y ahí hay que avanzar. Por supuesto que no podemos manejar mirando permanentemente lo que está detrás, pero es imprescindible tener esa referencia para ir hacia adelante. La historia tiene que ver con nuestras tradiciones, nuestras mejores tradiciones, la gente que nos precedió, honrar a nuestro pasado, a nuestra gente que pensó un país que no existía. Piensen ustedes en Manuel Belgrano, que pensó una patria cuando era todavía un funcionario del virreinato, que soñaba con una industria nacional, que pensó la primera marina mercante, que pensó la educación popular. Él pensó en educar a la mujer en un hermoso escrito sobre la educación popular de 1795, cuando en ese mismo momento estaban guillotinando en París a una mujer llamada Olimpia de Gouges por pedir los derechos de la mujer y la ciudadana. Aquí, bastante lejos de ese centro de la modernidad, un hombre, Manuel Belgrano, decía que la mujer tenía que ser educada y también estaba en condiciones de educar, que tenía las mismas capacidades que el hombre. Esto era absolutamente revolucionario, ¿no? Esta gente que era estas mentalidades que pensaban en nosotros, sin conocernos, y por lo tanto tenemos cierta obligación de honrarlos y traerlos hacia acá. Un Castelli que en plena derrota sueña una constitución, un tipo que lo acaban de derrotar en la batalla de Huaqui, un desastre total, está con su amigo Monteagudo en medio de la puna desolada, pensando un país que no existe porque está prácticamente roto, y piensa en una constitución donde, por ejemplo, los diputados duren 2 meses para elegirlos y revalidar sus títulos permanentemente, ¿no? No se imagina lo que podría haber sido eso, ¿no? Esta revalidación de títulos permanente, la idea de la elección permanente de gente para renovar la política, 1811, un Manuel Belgrano que hace el primer reglamento para los pueblos de las misiones, donde habla de la igualdad entre los pueblos originarios y los criollos, en donde se habla de escuelas bilingües, todas cosas que ahora resultan novedosas y que este hombre pensó hace más de 200 años. Fíjense cuánto tenemos para recordar y para traer, ¿no? Como tiene que ver la palabra recordar, que quiere decir volver a pasar por el corazón. La historia entonces es todo esto, nos sirve para entender el pasado, pero también para entender el presente, para continuar lo que está bien y desandar lo que está mal. La historia tiene que ver con nosotros, como dice Yupanqui, ¿no? Y en nosotros, nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Llevamos esa carga también de atrás. Esa también es la historia. La historia nos sirve para interpretar el presente y mejorarlo. La historia, quizá como muy pocas disciplinas, nos recuerda nuestros principios. Muchísimas gracias. Bueno,
Lo habían visto, imagino, ¿no? Fue como recordar... ¿Eh? Sí, lo vi cuando lo puso en la plataforma. Qué importante el rol que van a tener cuando estén en el aula, ¿no? Es decir, porque es la primera pregunta que le van a hacer. ¿Para qué sirve la historia? Claramente, no hay otra, no hay otras resoluciones en base a eso. Es muy buena la idea de Piña. Obviamente es una opinión, es un historiador de nuestra época, ¿no? Es decir, de esta bien contemporáneo, que ha tenido sus idas y sus vueltas, ¿no? Es decir, también ha tenido sus miradas políticas, así que, pero me parece que en esto es realmente muy centralizado. Y después, que creo que no se los dejé, no me acuerdo por qué no se los dejé, que es un video que no es de acá, no les voy a adelantar nada, se lo voy a poner directamente, y que habla sobre el poder de las historias, y me parece que algo que es pero muy interesante para que veamos en esta última clase. No se duerman, nada raro, ¿eh? Bánquenme en esta última clase con otro video. Vamos a ver si arrancamos. El 29 de mayo de 1832, Évariste Galois sabía que era la última noche de su vida. Aquel muchacho revolucionario, vehemente y algo alocado, sabía que al día siguiente moriría a los 20 años de edad. Había quedado citado con un capitán de la guardia en duelo y sabía que no tenía ninguna oportunidad. Así que Évariste Galois pasó la última noche de su vida escribiendo. Escribió cartas a sus familiares, a sus amigos, y escribió todas las matemáticas que bullían en aquel cerebro adolescente condenado a apagarse al día siguiente, demasiado temprano. Su última carta a su amigo Chevalier muestra mi trabajo a Jacobi y a Gauss. Jacobi, uno de los más grandes, Gauss, probablemente el más grande. El día siguiente, el arma del capitán de la guardia, fuera bala o espada, atravesó el vientre de Évariste Galois. Yo hoy tengo algo más del doble de 20 años de edad. Y cuando yo tenía 20 años de edad, en todo aquel mar de asignaturas de la carrera de matemáticas, álgebra, análisis, estadística, topología, había una, solo una, que tenía nombre propio. Teoría de Galois. ¿Qué fue lo que inventó aquel muchacho asustado la última noche de su vida para que todos los aprendices de matemáticos de todo el mundo lo estudiemos a los 20 años de edad? Seguramente ahora querríais que os lo contara, ¿verdad? Seguramente ahora queréis saber qué es lo que hizo Galois. Galois resolvió un problema de siglos y le dio una solución perfecta, bellísima, brillante, y abrió caminos nuevos a las matemáticas. Las matemáticas que inventó Galois son las que describen el comportamiento de las partículas elementales del universo hoy en día, y a la vez describen la simetría de los suelos, de las paredes, del Palacio Nazarí de la Alhambra de Granada. Sí, os gustaría que os contara la historia, ¿verdad? Y si yo os la contara, empezaríamos en las matemáticas recién nacidas de los babilonios, de los griegos, y caminaríamos por la historia acompañando en momentos muy difíciles a los matemáticos, a los grandes matemáticos de todos los tiempos que fracasaron muchas veces donde triunfó Galois. Acompañaríamos a ese muchacho asustado en la última noche de su vida. Y también acompañaríamos a los matemáticos de los 200 últimos años que han ido recorriendo los caminos que abrió Galois. Y vosotros querríais venir conmigo. Y ese es el poder de las historias, que nos hacen atrevernos a entrar al castillo encantado junto con Juan sin miedo a pasar la noche. Y nos hacen coger de la mano a Basilisa y entrar en la cabaña de la terrible bruja Baba Yaga. Y nos hacen también acompañar a Sinbad en el desierto, en el mar, para ver qué tesoro se encuentra en sus 7 viajes. Las historias nos hacen querer ver el final.
nos hacen acompañar al protagonista. Aunque la cosa se ponga difícil y aburrida. Y no me vais a creer, pero a veces en matemáticas las cosas se ponen difíciles y aburridas. Las matemáticas, la ciencia están llenas de historias. Son la historia de nuestro descubrimiento del mundo. Yo podía contar la historia de Georg Cantor, el hombre que miró al infinito a los ojos y acabó enloqueciendo. O la historia de Ramanujan, un adolescente desconocido al que la diosa Namagiri le dictaba en sueños los secretos de los números. O la historia de los 300 años que pasaron los matemáticos tratando de resolver un problema que apenas cabía en el margen de un libro. Me encantaría contaros historias, pasaría horas aquí. Y vosotros seguiríais conmigo. Porque las historias hacen que aquello que parece a veces aburrido y difícil, que no tiene nada que ver conmigo, sí tenga que ver conmigo. ¿Por qué? Porque está dentro de nuestro ser. Cuando te cuentan historias, te miran a los ojos, te tienen en cuenta. Y tú te conviertes en protagonista de la historia y en autor. Somos seres orales. Y abrir espacio a las historias contadas, a la palabra dicha, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras aulas, nos hace más ser quienes somos. Los humanos llevamos milenios contándonos historias. Todos los grupos étnicos, en todas las épocas, en todos los lugares del mundo, han tenido sus narradores, sus cuenteros, los chamanes, los bululúes. A veces eran los sacerdotes los que contaban las historias del pueblo. A veces eran las madres, las matronas, las abuelas, los que contaban aquellas historias, las que ponían voz, cuerpo y alma, que viene a ser lo mismo, a las historias del pueblo. El tema de la historia, el contenido de las historias es siempre el mismo. ¿Quiénes somos? ¿Cómo es el mundo en el que estamos? La misión de las historias siempre la misma. Caminar juntos. Con los que se fueron, con los que están, con los que vendrán. Construir la comunidad. La comunidad no se construye solo con las leyes y las costumbres. La comunidad la construyen también las historias, las míticas, las legendarias. Es verdad, puede que hayamos pasado de ese paradigma mítico, de ese paradigma legendario, y estemos en un paradigma científico de comprensión. Pero el poder de las historias no ha pasado durante milenios en todas las latitudes, en todos los grupos étnicos, en todos los momentos. Los narradores, los cuenteros, han desarrollado técnicas muy eficaces para transmitir las historias de la tribu. Las contaban de forma que no se olvidaran, y no se olvidaban. Las contaban de forma que fueran significativas para cada miembro de la tribu, y cada niño, cada adulto, cada anciano sentía esas historias como propia. Eran la parte más esencial del ser del pueblo, eso no se podía perder. A lo largo de la historia, en todas las formas de ser humanos que ha habido sobre la tierra, contar historias ha sido una parte esencial de nuestro ser. Hoy día, a la respuesta de qué es el mundo, qué somos nosotros, la llamamos ciencia y cultura. Y a su transmisión la llamamos educación. Y los que asumimos ese reto de implicarnos en esa transmisión, demasiadas veces olvidamos a los cuenteros, a los narradores, a los griots, a los bululúes que nos precedieron en este oficio sagrado. El día siguiente de aquel 30 de mayo de 1832, en que el arma del capitán de la guardia, fuera bala o espada, atravesó el vientre de Évariste Galois, su hermano sostenía llorando el cuerpo agonizante de aquel muchacho vehemente, revolucionario, algo alocado. Y Galois, Évariste, lo miró a los ojos y le dijo sus últimas palabras: no llores. No llores y dame valor, porque necesito todo el valor del mundo para morir a los 20 años. Bueno, están todas las cámaras pendidas, porque están todos llorando, con el poder de las historias. Quedaron todos sentidos, mirá. Están todos con los ojos lagrimosos, cristalinos, diciendo, wow, ¿qué es el poder de las historias? Terrible. ¿Conocían la historia de Évariste Galois? ¿La habían escuchado alguna vez? ¿Seguro?
Yo pensé que lo había matado un amigo por una chica. Muere, era un rebelde, Boris Galois, 20 Sí. años tenía, ¿eh? Esta es una historia real la que contó. Boris Galois es el precursor de Gauss, bueno, ahí mencionó, de los matemáticos más importantes del siglo XIX, ¿no? Es decir, los que van a transformar las matemáticas en una ciencia. Y él descubre, digamos, de alguna manera, para que ustedes puedan dar un cierre a esta historia, no tengo el mismo poder que tiene él, ¿no? Para que ustedes vuelvan a sentir lo que estaban sintiendo recién, mientras Cabezón contaba eso. Cabezón es un matemático. Él es un matemático y contó una historia, ¿no? Pues le encanta contar historias. Galois inventó, o en realidad dejó como un legado, que es las famosas ecuaciones algebraicas, ¿no? Que resuelven un montón de problemas en las matemáticas, hasta el día de hoy. Como él lo dijo, muchos matemáticos habían tenido ese problema, especialmente en las cuestiones radicales, ¿no? La aplicación de los radicales. Pero bueno, Galois lo hizo esa última noche, ¿no? Es decir, vamos a darle tributo y crédito al hermano de Galois, porque después Gauss va a justificar y va a comprobar que todo lo que escribió su hermano era real. Pero qué lindo el poder de las historias, ¿no? Los atrapó en un momento, ¿verdad? O ustedes decían otro video pesado del profe, ¿qué va a contar este flaco? Que lo dejé subtitulado, porque como habla rápido y tiene un acento raro, ¿vieron? Estos españoles hablan así, lo dejé subtitulado para que lo pudieran también leer, pero los atrapa la historia, ¿no? Es decir, qué importante lo que dijo, ¿no? Y no es un profesor de historia, ¿eh? No es un historiador, sí es un académico matemático que como bien dijo, ¿no? La historia está en todas las cosas que emprendamos, está en nuestra vida la historia, ¿sí? Muchas veces tengo estas discusiones filosóficas con mis estudiantes, cuando me dicen, yo voy a estudiar educación física porque no me gusta la historia, me dicen así, te pegan, viste, ahí en lo más hondo, y yo le digo, una de las primeras materias que vas a tener va a ser historia de educación física, obvio. ¿O no, Rosario, usted que tiene experiencia? ¿No? Es decir, dije educación física porque me salió primero, porque realmente son los que me atormentan, pero en todo, ¿no? Es decir, y es así, y justamente es así. Es una ciencia que está presente y permanente desde todos los tiempos, ¿no? Y de una muy buena explicación. Quizás no había una cuestión tan científica, ¿no? En algunos momentos de la historia, pero siempre han existido, siempre se han contado, siempre se ha transmitido. E inclusive los murales que aparecen de hace más de 50.000 años intentan tener una justificación diciendo esto es historia, ¿no? La estaban reflejando, no había papel en esa época, entonces la reflejaban en estos muros diciendo acá estamos presentes, ¿no? La cueva de las manos, me estoy refiriendo que tenemos acá en Argentina, entre Chubut y Santa Cruz. Me parecía bueno mostrarles esto porque, bueno, están iniciando y son profe de historia, van a ser profe de historia, así que la verdad que tiene que ver con eso, ¿no? Hay que tener esa responsabilidad, tomar esa responsabilidad de poder tener ese poder, ¿no? Para poder transmitir a nuestros estudiantes que la historia es algo muy importante, ¿no? Es decir, y más un país como el nuestro, ¿no? Y digo un país como el nuestro, como todos los países de América Latina, ¿no? Que me parece que hace rato que no aprendemos de la historia o no la revisamos porque venimos cometiendo los mismos errores permanentemente, ¿sí? Siempre mirando hacia atrás, pero no para corregir, sino para volver a hacer lo mismo que hicimos y que salió mal y no pareciera ser que nos corrigen. Me pareció una buena idea que pudieran escuchar y poder ver estos videos. Seguramente el de Pino lo habían visto, este otro no, porque no se lo había compartido, pero bueno. Y les podría pasar el video toda la tarde, que hay varios más, pero vamos a dedicarnos este último momento al espacio que estamos llevando adelante. Ustedes trabajaron dos textos, ¿no? Uno de Barba, un historiador revisionista, un historiador complicado, complicado me refiero a su cuestión política, ¿no? Un seguidor del peronismo, perseguido, pero que siguió escribiendo y siguió con un proceso realmente muy interesante de poder reconstruir por qué realmente llegó Rosas al poder. Rosas es un personaje épico de la historia argentina, por donde lo miren, por donde lo miremos. Creo que todavía hay muchas cosas más para trabajar de Rosas, aunque se han trabajado varias. Barba es uno que
trabaja un pequeño punto, ¿no? Que es la cuestión de la llegada como gobernador de la provincia de Buenos Aires en su primer mandato. Y realmente Barbas, lo que nos va a contar ahí, ustedes cuando lo leen o cuando lo lean, si es que lo leyeron, van a ver de que tiene una fuerte, o una herencia que él mantiene con el tema de la cuestión científica de la historia, que es utilizar las fuentes y basarse en las fuentes siempre para poder justificar cada cosa que se dice. Es decir, contar una historia creíble, ¿no? Porque es uno de los grandes puntos que tienen los historiadores, que deben tener los historiadores, y que deben tener ustedes como profesores de historia también, en algún momento. Ser creíbles en las cosas que cuentan, las cosas que dicen, las cosas que enseñan, ¿no? Porque donde pierden la credibilidad es complicado después poder venderle a los estudiantes que puedan apasionarse por esto de la historia. La historia tiene como estas cuestiones de prejuicio, ¿no? Es decir, tiene estas cuestiones de decir, uy, qué pesado. Ya el primero es el mote, por más ya que ustedes sean jóvenes, jóvenes y jovencitas que van a ingresar a la carrera docente, salvo Gabriel, vos que estás afuera, pero el resto, que son jóvenes, van a ser el viejo y la vieja historia. De entrada, ya cuando los vean, no van a alcanzar a pasar el umbral de la puerta del aula y ya van a ser el viejo y la vieja historia, pesado, que nos va a hacer leer un montón de hojas arrugadas, que a veces no se pueden leer porque son fotocopias de la fotocopia de la fotocopia. Bueno, ese es el mito que van a tener que romper, ¿no? Y llevar y venderles, porque acá las cosas se venden y se compran, ¿no? En este país que vivimos bien capitalista, también la historia se vende, ¿no? Me refiero a que ellos puedan apasionarse y les puedan gustar. Si bien la escuela, la SRN, les va a presentar un gran desafío, también les presenta grandes posibilidades, porque van a poder trabajar en forma conjunta con las otras áreas, ¿no? Las escuelas privadas por ahí todavía siguen con un método más tradicional, pero las escuelas secundarias rionegrinas van a ver que la SRN tiene dificultades, tiene desafíos, pero también da buenas oportunidades o da un vuelco, digamos, a un proceso que hay que trabajarlo todavía, ¿no? Es decir, es un sistema que está a prueba, a falla-error, y que lamentablemente recién tiene 5 años y justamente 2 ya se los comió la pandemia, ¿no? Pero bueno, es un lindo desafío. El segundo texto me parece a mí que es un texto muy pintoresco, ¿no? Es decir, por eso lo dejé, leer al italiano Carlo Ginzburg contando también, ¿no? la recreación de una historia fascinante. Por eso me quedo mucho con las ideas de Bandieri, ¿no? De que bueno recuperar la historia regional, o que bueno sería recuperar historias así, ¿no? Como lo hace Ginzburg en ese libro, ¿no? En el mítico El queso y los gusanos. Imagino que lo deben haber leído, obviamente, ¿no? O sea, ni se pregunta eso, ¿verdad? Pero bueno, más allá de si lo leyeron o no, hay un pequeño video sobre la entrevista. No sé si lo pudieron, a ver, no sé si los dejé. La verdad ya perdí el concepto. Pero si no, ahora lo vemos rapidito. Es un video, es una entrevista hecha. Acá ahora se los reproduzco. Está subtitulado porque ustedes saben que Ginzburg es italiano, ¿no? ¿Sí? Es decir, salvo el que sabe italiano no va a tener problema, el que no va a tener que leer un poco la pantalla. Ya lo más se lo pongo y con eso vamos cerrando. Acá está. Y de paso lo conocen, ¿no? Está bueno conocer a estos personajes. ¿Bien? Hace muchos años que tenía en mi biblioteca, era uno de mis libros íconos Ay. Los perdí a ustedes, lo estaban viendo, ¿no? Sí. Sí, sí. Pues los perdí a ustedes, por eso. Buenísimo. Ahí vamos. El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI. Tú transformaste a Menocchio, un molinero que estaba perdido en los archivos de la Inquisición, en un personaje muy popular, casi en un ícono, en un antepasado nuestro del progreso, del desarrollo intelectual, de la apertura, de la modernidad, no sé, en Europa, y en un arquetipo literario, porque el libro se puede leer, algunos dicen casi como un cuento de Borges, pero es un cuento de Ginzburg, o en realidad es una historia de Ginzburg. A ver, Domenico Scandella, Menocchio, molinero friulano, muerto en la hoguera por orden del Santo Oficio, es un personaje especial, un caso aparentemente anómalo,
delirante en un cierto sentido, que plantea una cosmogonía muy especial, la cosmogonía del queso y de los gusanos, que además es muy, habla mucho, muy efusivo en su planteamiento frente a los inquisidores, y a partir de él, de este caso anómalo, aparece todo este microcosmos de él, aparece todo un mundo, todo el macrocosmos de su época. ¿Qué es lo que te pasó ahí a ti con ese molinero? ¿Cómo apareció en tu trabajo? ¿Y qué es lo que encontraste ahí en este trabajo? Dunque, io lavoravo a Udine sui Benandanti. Era successo che avevo trovato il primo processo a Venezia, poi sono andato a Udine perché cercavo processi di streghe senza capire bene cosa stessi cercando. E a Udine sono poi riuscito finalmente a entrare nell'archivio arcivescovile, dove allora in questo archivio c'era un elenco manoscritto scritto da un inquisitore nel Settecento, con un elenco e una descrizione sommaria dei primi 1000 processi. A un certo punto trovo, dice, un contadino che dice che il mondo è nato dalla putredine, dalla putrefazione. E io pensavo, ma che strano. Interesse, per cui trascrissi queste righe e le ho tenute tra le mie carte per, mi pare, 7 anni. 7 anni. Io ricordavo che c'era questo processo, però facevo delle altre cose. Ho scritto quel libro, poi ne ho scritto un altro, però ricordavo che c'era questo appunto. E a un certo punto ho ripreso questa nota e ho detto, beh, qui devo tornare a Udine, e mi sono fatto fotocopiare questi processi, ho cominciato a studiarli. Allora lì è successo qualcosa di molto strano, cioè nel senso che io sono stato combattuto, mi ricordo questo senso contraddittorio per l'appunto, cioè io leggevo questo processo e pensavo, ma che cosa straordinaria, come è strano questo personaggio, com'è diverso da tutto il resto, com'è anomalo. Contemporaneamente pensavo, ma cosa potrò fare di questo personaggio? È troppo anomalo. Quindi, diciamo, mi sono trovato di fronte a questo problema dell'anomalia, in verità. Cosa fare di questo caso? Cioè, avevo un fortissimo impulso a studiare questo caso, e però in qualche modo si poneva un problema che è un problema su cui rifletto ancora adesso, cioè che cosa significa generalizare. Ho passato sopra. Este Menocchio, bueno, era muy crítico de los papas, crítico de la iglesia, crítico feroz, y decía todas esas críticas a los mismos inquisidores. Tenía una visión especial de la Virgen, conocía el Corán, había llegado a tener un conocimiento de lo que era el Corán indirectamente, había leído varios libros y los había transformado. ¿Él había creado, a ver, una religión propia, un sincretismo propio, o era representante de algo que estaba pasando en el mundo popular, debajo del oficial, digamos? Sí, algo vivo en la cultura popular que se manifestaba a través de él, o era realmente un loco, un extravagante Menocchio? Dunque, in realtà questa domanda se la pongono anche gli inquisitori, cioè quando si trovano di fronte a questo personaggio, sentono raccontare delle cose che lui dice, eccetera, e allora chiedono agli abitanti del villaggio, Montereale, si chiama il villaggio, dicono, ma questo Menocchio è matto? E loro dicono, no, non è matto, ragiona, è strano, dice delle cose che certe volte non capiamo, però no, non è matto. Popular en otro lugar dentro de Italia, y ahí se presenta el tema que es apasionante que emerge del libro, de la relación entre la cultura popular oral y la cultura, entre comillas, no popular oral o alta cultura, entre comillas también. Y que Matt Kim, como usted lo había manifestado, había presentado ¿cómo se da esa relación? ¿Cómo lo popular toca la alta cultura e come la alta cultura, come si influye mutuamente? Sì, con questo poi arriviamo in realtà alla lettura, perché diciamo Menocchio legge, in questo villaggio leggono, cioè diciamo, ho trovato con sorpresa che in questo villaggio leggono, i libri circolano, ricostruito diciamo non la biblioteca di Menocchio, ma che era forse più ampia. Però ho ricostruito i libri di cui lui parla, e lì c'è stata una scoperta che in realtà è per certi versi simile a quello che avevo trovato nel caso dei Benandanti. Forse però qui più che una somiglianza tra i fenomeni c'è
somiglianza nel modo di procedere dell'osservatore, cioè io, perché ho trovato che tra il modo in cui Menocchio ricorda i libri e li racconta agli inquisitori e la pagina scritta una volta identificati i libri, c'è uno scarto, ancora una volta c'è uno scarto. E cosa viene fuori da questo scarto? Lo scarto ancora una volta è prezioso, cioè è come se dentro la documentazione tutto quello che è, diciamo, fissure, quello che, diciamo, una sorta di fessura da cui emerge qualcosa, e in questo caso emerge, diciamo, una cultura orale che è come il filtro attraverso cui Menocchio legge i libri. Quindi lui legge i libri in un modo diverso da noi, perché li carica di attese, e queste attese sono legate a una cultura che è una cultura che non è la cultura stampa, quindi è l'incontro fra queste due culture. Allora, l'incontro fra queste due culture è nella lettura, quindi una lettura diversa dalla nostra. E poi su questa base mi è parso possibile chiedersi qualcosa di cui però, a cui però avevo già pensato, cioè che un'ipotesi generale, e cioè che tra la cultura popolare e la cultura d'élite ci sia stata, e forse in realtà in qualche forma c'è ancora, io credo, un rapporto che è un rapporto circolare, cioè mentre gli storici, soprattutto nel momento in cui scrivevo io, tendevano a pensare e a scrivere che, diciamo, la cultura scende dall'alto verso il basso, per dir così, cioè dall'elite si diffonde verso il basso. Io, diciamo, sono partito da un'idea più antropologica di cultura o di culture, quindi le culture sono più di una, e è possibile anche che la cultura d'élite raccolga dei temi della cultura popolare, quindi l'idea che ci sia un rapporto circolare che va nei due sensi. Naturalmente è molto più facile dimostrare la discesa dall'alto verso il basso, perché sulla cultura dell'elite abbiamo molta più documentazione. Il caso inverso è molto difficile, però secondo me il caso di Menocchio pone la domanda. Ecco. Bueno, el video está completo en YouTube. Es una entrevista que hizo un periodista chileno a Menocchio hace algunos años, final del 80. Por si alguien lo quiere buscar, está. Ese es Carlo Ginzburg, ¿sí? Y le estaba contando las ideas principales del libro. Y las cuestiones que ustedes por ahí han leído en la reseña, que habla de cómo este señor, con algo que a él en su momento no le llama la atención, pero después es como que le quedó pensando, le quedó dando vuelta en la cabeza, ¿no? Lo que había leído, lo que había encontrado en un lugar, fíjense, en Udine, en un archivo perdido del tiempo, había encontrado relatos de inquisidores o de inquisiciones, y que había un montón. Pero en particular le llamó la atención porque Menocchio es un personaje, o en ese momento Scandella, es el nombre que figura, que creo que hasta Menocchio lo retrotrae él, porque en el pueblo le decían Menocchio, es decir, el nombre de Scandella es el nombre del personaje real, es una historia real, ¿sí? Una fuente comprobable, real. Tenía algo particular, por eso hablan de anómalo, ¿vieron? Que él dice que es algo anómalo, es decir, es algo fuera de lo común. Es decir, en la Edad Media nadie podía saber leer, y menos un campesino, ¿no? Y no solo que sabía leer, sino que sabía leer, y inclusive en diferentes idiomas. El país no lo dice él, porque muchos de los libros estaban en latín, ¿sí? Es decir, o sea que no es que solamente sabía leer, sino que también en italiano, sino también sabía leer en latín, y por ende realmente le apasiona después a Ginzburg, que es lo que él está contando, ¿no? Es decir, después de haber escrito 1 o 2 libros, siente la necesidad de investigar, estudiar el caso de este juicio, de esta Inquisición rara, una Inquisición rara porque después tiene 2 capítulos, tiene 2 momentos, ¿no? El primer momento donde la iglesia no sabe, como hay preguntas, ¿está loco? ¿Qué lo pasa? ¿Como una locura? ¿Por qué lo vamos a quemar? ¿Por qué lo vamos a prender fuego? Si en realidad está justificando muy bien lo que él piensa, lo que él cree, que hasta en un momento, fíjense que le pregunta el periodista, ¿habrá sido que Menocchio tenía otra iglesia, ¿no? Es decir, también podría haber sido un justificativo de haberlo quemado, ¿no? Y no, realmente no.
simplemente era su yo interior que pensaba y que armaba, y que seguramente debe haber sido un muy buen payador, un muy buen guitarrista, porque realmente se defendió muy bien ante los inquisidores, que eran gente que tenía experiencia en esto, ¿no? En mandar a la hoguera a personas. Así que es apasionante, o sea, es apasionante, y porque no es porque es una historia más, uno podría decir, una historia más, tiene algo de cautivante, que es un proceso de la Edad Media. Digo cautivante porque hay muchas historias de la Edad Media, pero son todas macabras, principalmente. Pero ella tiene un final, hasta le podría decir feliz, más allá de que muere Menocchio, final feliz porque nace una nueva corriente historiográfica, ¿no? Nace la microhistoria. Nace la manera de poder analizar la historia desde un punto y de una perspectiva realmente apasionante. Y me quedo más con, después lo van a estudiar seguramente, con la idea de Susana Bandieri de también llevarlo a la práctica en nuestras comunidades. No sé si como microhistoria, como tan exigente como lo plantea la escuela italiana, pero sí como historia regional. En nuestras comunidades, historias como la de Menocchio, hay un montón, seguramente un montón, del primer almacenero, del primer médico que llegó al pueblo, ¿no? Del primer intendente, que claramente capaz que no está, pero están sus hijos, sus nietos, y es apasionante. Ustedes saben que hace unos años tuve una reunión con la gente del museo, porque me llamó la atención de la cantidad, las pocas cosas que había en el museo, ¿no? Teniendo tantas organizaciones acá en la ciudad de General Roca, siendo uno de los, por más allá de que haya otras ciudades más viejas sobre la costa, Roca es el epicentro, ¿no? de la Patagonia, ¿no? Del establecimiento de los colonos, de los colonos agrícolas en la Patagonia. Me quedaba con esa idea de decir, ¿por qué no hay más cosas en el museo? Bueno, la gente del museo se tomó el atrevimiento y empezó a llamar a la sociedad italiana, a la sociedad española, y empezaron a llevar, a empezar a recuperar cosas realmente apasionantes de los primeros pobladores que tuvimos en la Patagonia, ¿no? Es una tarea difícil a veces reconstruir la historia, ¿no? Es decir, pero no deja de no ser apasionante. Hoy en el museo, si algún día van con los chicos o van ustedes, el Museo Lorenzo Vinti de la ciudad, está el primer teléfono de la ciudad de General Roca, por ejemplo, que lo tenía una familia de apellido Barielli, ¿sí? No quedó nadie porque sus nietos se fueron a Buenos Aires, pero ellos vinieron acá a la ciudad de General Roca y son seguramente con algún resto económico pudieron poner la primera línea telefónica con la central, ¿no? Que funcionaba justamente donde hoy está aproximadamente la escuela El 1, ¿no? Que todo eso eran terrenos de la sociedad italiana acá en la ciudad de General Roca. Y uno dice, wow, qué bueno, ¿no? Qué lindo comienzo sería. Qué lástima que no hay nadie ahora, ¿no? Sobre esa familia, más allá que se consiguió el teléfono, que estaba tirado, estaba abandonado, un aparato tosco, viejo, ¿no? De principio del siglo XX, que estaba abandonado, bueno, se recuperó y está ahora en el museo. Qué bueno sería poder reconstruir, ¿no? Hechos históricos así, tomando un poco la pasión que le pone Carlo Gisborne, ¿no? Así que bueno, nada, una invitación a que si no lo leyeron lo puedan leer. Ahí les dio seguramente el que no lo leyó le dio un poquito más de hincapié a este libro, a este texto que no es muy largo, pero que cuenta realmente algunas cuestiones muy interesantes. Bien. Dudas, preguntas, porque de acá nos encontramos seguramente. La fecha es el 5 de agosto, el jueves 5 de agosto nos encontraremos, hasta ahora es la fecha que tengo, ¿no? Nos encontraremos cara a cara en el final para acreditar este espacio de definición institucional que es Introducción a la Historia. ¿Hay tiempo todavía de presentar el último trabajo? ¿Cómo? No escuché la pregunta. ¿Hay tiempo todavía de presentar el último? ¿Qué me falta todavía? El último trabajo es el de Carlos Gisborne. Sí, sí. El 2 de julio. 2 de julio. Ah, bueno. Negociable también, porque yo la verdad no me gustó que adelantaran la semana. La fecha original era el 8 de julio. Y 6 días. No sé si
Y 6 días son 6 días. Pero como no me quiero pelear con nadie en San Agustín, les dije que el 2 les presento el cierre del cursado, el estudiante que no llegue se comunica conmigo. ¿Ok? Sí. En el libro hay una crítica que no sé si hacerle o si es parte de lo que nosotros tenemos que hacer o no. Usted haga todo lo que considere necesario, haga todas las críticas necesarias. Yo también tengo una crítica en el libro, no te hagas problema. Tengo una crítica. No me gustó el final. No me gustó el final. Me faltan unas hojas todavía, así que todavía lo tengo acá. No me gustó el final. Tendría que haberle inventado algo, Gisborne, ¿no? Haber creado alguna capa, algo que... La verdad que un superhéroe el tipo. ¿Por qué murió así? Quizás porque así mueren los héroes, ¿no? Mi crítica al libro no tiene que ver con Menocchio ni su actuar, ¿no? Sino con Gisborne. Cuando analiza las fuentes de donde toma Menocchio, sí. Él como que habla del Corán, pero se nota que nunca lo leyó. Habla de los apócrifos y en un momento los cita, y yo lo leí a los apócrifos. Lo que dice él no está en los apócrifos, sino en un libro que viene con los apócrifos, si no me equivoco, ¿no? Porque los leí hace como 10 años, que es en teoría de los papiros del Mar Muerto. Claro. Y con fecha 1940, 44, 45, la aparición de esos papiros y la traducción. O sea que Menocchio es imposible que haya dado una teoría basada en libros que para la época de Ginsburg estaban disponibles para analizarlo, pero no eran parte de los apócrifos, estaban en una vasija, en una cueva, en el Mar Muerto. Sí. Así que me parece que no hizo un buen trabajo historiográfico Ginsburg. Pero ¿viste lo que le pregunta el historiador, el periodista, y le contesta a Gisborne? Que había, no habla de una biblioteca de Menocchio, pero no solamente tenía el Corán. ¿Viste qué dice? Sí, sí. Es decir, que eso es lo anómalo. Como un campesino, un molinero, digamos, porque en realidad está justo en la transición. Ustedes que van a estudiar la Edad Media, la parte donde pasa esto es el final de la Edad Media tardía, donde muchos campesinos comienzan a tener oficios, ¿no? Comienzan a salir, digamos, del vasallaje del campesinado y comienzan a transformarse en oficios. Algunos artesanos, en el caso de él es molinero, ¿no? Es decir, procesa ya el trigo, ¿no? Procesa lo que levanta del campo, porque tiene un oficio. Pero más allá de eso, lo explica en el video, ¿viste? Que menciona, tenía libros y circulaban por la aldea, porque no solamente él, sino había varias personas en la aldea que sabían leer. Claro, esa es por una eso de las otras revienta, críticas, porque claro. Ginsburg dice constantemente cómo un molinero puede llegar a hacer esto, y cuestiona desde su punto de vista de lo que era esa época, desde los libros de esa época. Pero es notorio a través del libro que la comunidad era una comunidad lectora. La otra ciudad a la que fue a trabajar también era una comunidad lectora. También se nombra una tercera. Al final todas las ciudades de la zona eran comunidades lectoras ya para la época, temprana, sí, para lo que toma normalmente la historia. Pero Ginsburg se cierra en: no miro las pruebas, miro mi idea preconcebida. Claro, sí, claro, es decir, si bien toma el testimonio del personaje, porque de ahí sale la información, hace un juicio de valor, como lo que estás diciendo vos, es eso, hace un juicio de valor contextualizado o descontextualizado, pero en realidad es totalmente rarísimo el caso. Por eso le apasiona a él, por eso a él le apasiona y lo atrapa. Viste que dice, yo tenía eso, escribí un libro, después escribí otro, y algo le seguía llamando la atención de por qué había una persona en esa época que podía leer. Cuando se pone a investigar, cuando se pone a desarrollar mal la investigación, es lo que decís vos, no solamente él, sino en la aldea. Por eso viste que nos dice, no puedo asegurar que había una biblioteca de Menocchio, pero había un montón de libros dando vuelta. Y capaz, está bien, como decís muy bien vos, no sean los libros apócrifos del Mar Muerto, pero quizás tenía otra información, ¿no? Relacionada con el Corán, porque el Corán es muy parecido a la Biblia también, ¿eh? El Corán tiene un mismo tratamiento que la Biblia, fue manipulado, obviamente, ¿no? Es decir, lamentablemente, en eso se basa el principio digamos, intelectual de la religión, ¿no? Han sido manipulados los libros. Pero más allá de eso, por eso despierta tanta curiosidad, y por eso lo específico de la microhistoria, porque no sale del caso, si bien lo menciona y menciona los libros y menciona la ciudad y todo lo demás, no sale y sigue centrado en el personaje, ¿no? Es un personaje
que si ustedes se ponen a pensar para la época que lo escriben, en el 70, es algo de la historia, no hay, digamos, un caso, ahora quizás están apareciendo casos más de la historia revisionista, pero no de la microhistoria, sino revisionistas, ¿no? Es decir, están revisando producciones historiográficas para ver si son, especialmente para traer personajes como por ejemplo, el de Juana Manso. El último trabajo del CONICET, de Di Meglio, tiene que ver con Juana Manso, ¿no? Es decir, no sé si ustedes saben quién es Juana Manso, es decir, es la primera mujer, es más, está identificada con el colectivo feminista, pero digamos, en todo caso, si era feminista, realmente era feminista, ¿no? No había una cuestión política, peleaba por los derechos de la mujer, esa es una idea mía, pero está construido, está revisado y habla sobre el posicionamiento de Juana Manso, el valor que tuvo ella, y cómo también Sarmiento utiliza el tema, ¿no? de las maestras norteamericanas, de Juana Manso. Ella fue la primera directora de una escuela de preparación de docentes, ¿no? La escuela normal, que va a ser trasladada a Paraná. Entonces, hoy es el último caso que ha salido del CONICET, que va a salir ahora la producción seguramente, de la historia revisionista, ¿no? Pero ojalá que no, obviamente no sé cuál va a ser el punto que va a llevar, pero ojalá que salga con una mirada bien revisionista a la historia, ¿no? Es decir, contar que es una mujer que estaba casada, que tenía una familia, pero que luchaba por el derecho de las mujeres a trabajar, a instruir, a educarse y a educar, ¿no? Y bueno, es un personaje re interesante en la historia porque es el complemento de educación pública, ¿no? que quiere instalar Sarmiento. Perfecto, no hay problema. Igual yo ya terminé, así que si alguien quiere preguntar algo concreto, para el final lo puede hacer, y si no, de mi parte los libero. Estoy terminando todos los trabajos, poco Excelente. a poco. 2 de Porque julio. también trabajo en la escuela, yo sí trabajo en la SR. Bien. Nada, voy en proceso. Bien. Yo igual me voy a comunicar, cuando tenga que cerrar, me voy a ir comunicando con ustedes para no cerrar sin la última mirada de ustedes, ¿no? Es decir, prefiero que esto lo tengan regularizado, ¿no? Que puedan rendir como regulares y no en otra condición. Sí. Yo también estoy terminando los trabajos y el último entonces para el 2 de julio. Sí, todo. La fecha es 2 de julio. No sé quién es, porque... ustedes... Sabrina. Sí, Sabrina. Sí, perdón. Porque decía iPhone, no me suena el estudiante. No, es que no sabía cómo cambiarle el nombre. No te da problema. Porque se me apagó la compu. No te da problema. Perfecto. De mi parte es eso. Dudas, preguntas. Si ahora no salen, no se animan, me escriben. 2 de julio yo cierro. Antes del 2 de julio, obviamente, me comunico con ustedes para ver cómo están, en qué condiciones están. La idea sería que terminen con el espacio curricular regularizado, ¿no? Es decir, para que si no se presentan en agosto, se puedan presentar a fin de año, pero la idea es que puedan ir regulares, ¿no? Es decir, no en otra condición, menos libre, porque no, es un espacio de definición institucional. Esto les tiene que servir a ustedes, ¿no? No es al revés, ¿no? Acá no es la preocupación de si lo apruebo o no lo apruebo, es decir, este espacio de definición es para ustedes, ¿no? Y espero que haya sido así, que haya servido. Profe, final. ¿Cómo es el final, profesor? Ay, perdón. De a uno, pues se juntaron, sí. Perdón. Nada, primeramente quería preguntar, ¿el final tendríamos que dar uno de estos textos? En el final ustedes me van a tener que vender por qué es importante la historia, qué sacaron en concreto de lo que leyeron, y el punto clave de esto, ¿no? Que tiene que ver en eso. Convénzame de que es un buen laburo ser profesor de historia. Bueno. No sé si respondí la pregunta. Sí. Bien. Sí, gracias. Ok. Chau, Flavio. Adiós. Chau, chicos. Buen fin de semana. Adiós. Si no hay más preguntas, yo los libero, ¿eh? No, iba a preguntar lo mismo, cómo iba a ser el final, así que... Bien. Concreto, claro y conciso. ¿Está? Esto es introducción a la historia. Vendeme de para qué sirve la historia. ¿Por qué es necesario que yo tenga que aprender historia? ¿No? Que no me haga arrepentirme de ser profesor de historia. ¿Sí? Y obviamente,
qué sacás en concreto con lo que leíste, ¿no? ¿Ok? Ok, bueno, muchas gracias. ¿Nos vemos entonces en agosto, en el final? Sí, sí, sí.